Muy bien, aquí estamos, 95.3, Tiempo XFM, en la web, en la app, en las redes sociales. Estamos en todas partes. Y ahora vamos a tener esta nota que le venimos anunciando a través de la tele, a través de la plataforma digital, en todas partes también, para seguir hablando de la historia política, económica de nuestro país. Ya como venimos diciendo, hemos hablado acerca del Plan Bonex, que se desarrolló durante la presidencia del doctor Carlos Saúl Menem. Hemos hablado de los planes económicos y medidas económicas implementadas durante el gobierno del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, y hoy traemos un tema para poder hablar que tiene que ver con la política económica, pero que también tiene una gran parte social, que es el gobierno del general Juan Domingo Perón, tanto sea la primera como la segunda gestión, desde el año 1946 hasta 1955. Gran desafío también poder hablar, porque son muchos años, pero tratar de hacer una síntesis de estos primeros años, porque después se viene la tercera parte, se va a venir más adelante, pero nos vamos concentrando en momentos puntuales. Primero te saludo, Gustavo, ¿cómo estás? Hola Silvina, buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, realmente decimos cómo estamos hoy en día y decimos, bueno, vamos a mirar un poco hacia atrás cómo eran las políticas económicas de otro momento, cómo eran las realidades. Yo le voy contando a la gente que no solamente uno trata de leer, sino que por estos días he tratado de mirar algunos videos y recordar un poco la historia. Por ejemplo, días atrás veía una entrevista que le realizaban al general Juan Domingo Perón en su llegada al poder en calidad de presidente. Y él decía que obviamente que ubicarse en un momento histórico donde se venía después de una guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento donde ¿cuál era su visión? Él planteaba que la Argentina estaba con todo por hacer, que tenía todo por hacer, y decía: no nos podemos explicar que en un país donde está todo por hacer nos encontremos con 800.000 desempleados. Y cuenta que a los 3 meses de su llegada al poder tenía toda esa gente ocupada, trabajando a partir de distintas funciones que se fueron dando desde el Estado, ¿sí? Porque es una modificación del rol del Estado, se modifican las políticas y bueno, empieza a nacionalizar prácticamente todo, podemos decir. Te doy lugar para que empieces a hablar, Gustavo. Bueno, lo primero hay que decir que hay un antes y un después en lo que tiene que ver con la economía del país, del gobierno de los gobiernos de Perón. Digamos que a partir de allí el Estado empieza a tomar un rol mucho más preponderante, y la forma en que se financia el Estado también. La Argentina venía del periodo de la Segunda Guerra Mundial, en donde, entre comillas, había permanecido, digamos, neutral, una neutralidad que no era tan así. Todo Occidente lo acusaba de haber sido, o de haber tenido mucha relación con lo que era el eje del nazismo, ¿no es cierto?, con Hitler, con los países que estaban en esa alianza militar, y geopolítica también de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, al suscitarse el resultado de la Segunda Guerra Mundial, es como que Argentina trata de querer seguir en el mundo, sobre todo en la función que tenía, ¿no es cierto?, de haber sido granero del mundo y de haber perdido mucha relación con los países occidentales. Por ejemplo, Estados Unidos le proveía armas a Brasil y no así a Argentina, porque Argentina lo consideraba que había tenido relaciones con Alemania, con la Alemania nazi. En este sentido, Perón, que era el ministro de Guerra de Farrell y también ministro de Trabajo, recordemos que en el 43 se produce el golpe de Estado que derroca a Ramírez, y Farrell, que es quien toma el poder, lo nombra Perón como si fuera su mano derecha. Y a partir de allí, en el año 46, se desarrollan las elecciones en donde gana la misma Perón y llega al poder. En esta circunstancia, y en donde Perón creía que la salida de la Segunda Guerra Mundial iba a ser parecida a la salida de la Primera Guerra Mundial,
en donde los países habían devaluado, había habido proteccionismo económico, en definitiva una salida que fue muy distinta a partir de lo que fue el acuerdo de Bretton Woods, en donde los países llegan a determinados acuerdos en donde no es a partir de cerrar la economía como se sale de una crisis económica, como significa el financiamiento de una guerra que duró 6 años, en cuanto a infraestructuras que estaban totalmente, destruidas, a gastos públicos que habían sido financiados con emisión monetaria, con grandes problemas de desarrollo que tenía que haber. Estados Unidos, como líder mundial que sale de la Segunda Guerra Mundial, organiza y llegan a este acuerdo en donde se sale con apertura económica, con el capitalismo, muy distinto a lo que había creído Perón en ese entonces. No obstante lo cual, Perón desarrolla un gobierno que políticamente va en función de lo que sería cerrar al país, cerrar la economía y pensar más, en lo que es el mercado interno, agrandar el rol del Estado, disponer transferencias del sector agropecuario hacia lo que sería el sector industrial, desarrollar más la vida urbana, generar empleo a partir de ello, y todo eso bajo la estricta supervisión del Estado, el control del Estado. El primer ministro de Economía de Perón es Ramón Cereijo, y entonces nombra también como primer presidente del Banco Central a alguien que él lo creía como era un zar de la economía, que era Miguel Miranda. Miguel Miranda, que aparte de ser el primer presidente del Banco Central, fue el presidente del IAPI, que era el instituto que controlaba todo lo que era el comercio agropecuario. O sea, llegó a transformarse en quien compraba toda la producción agropecuaria y después la exportaba al mundo, pensando que siendo el Estado el que vendía la producción, tomaba fuerza así, cosa que no se dio porque, bueno, había muchas otras circunstancias a nivel económico. En un principio, digamos que le surte efecto porque el precio de las materias primas sube muchísimo. Recordemos que en aquella época lo que preponderaba era el maíz y el trigo. La soja después fue en la década del 70. Sí. Mientras tome el mate, Gustavo, que le hemos pasado el primer matecito, ahí comentar un poco y sintetizando. Decimos, el objetivo de la política económica del general Juan Domingo Perón, a partir de este ministro también, alentar la expansión del mercado interno, como dijimos, modificar los mecanismos de redistribución de los ingresos. Él planteaba en sus discursos también beneficiando a los sectores trabajadores. Si era una cosa denominador común cuando uno lo veía en las entrevistas que hay, así si uno busca por internet, siempre dice modificar los mecanismos de redistribución de los ingresos beneficiando a los sectores trabajadores, que es un poco por ahí ese discurso que escuchamos en la actualidad, Gustavo, y ya te dejo seguir hablando. Y también en aquel momento, otro de los objetivos que vos lo citaste, pero acá enumerando el tercero, alentar el crecimiento industrial. Y todo esto modificando el rol del Estado, tal como vos lo planteabas. Y ahí aparecen aspectos muy importantes que quisiera remarcar, que decían la modificación de la política bancaria, que es un poco lo que adelantaste, la nacionalización del Banco Central, que hacía poco que se había creado el Banco Central, días atrás lo estábamos hablando también a raíz de este planteamiento que uno escucha en una de las figuras que se ha convertido en un fenómeno en la actualidad, como es Javier Milei, que dice sacar el Banco Central, y por ahí uno dice, ¿desde cuándo está el Banco Central? ¿No? ¿Cómo era antes el Banco Central? 1935, Gustavo, sí. Se crea, después lo seguimos desarrollando. Y acá se nacionaliza con la llegada de Perón. Y también vemos esto de ¿qué buscaban? La autonomía en la política monetaria como crediticia, hacer como esa parte autónoma, ¿no? Bueno, pero desde el Estado, Gustavo. Vamos a ir por parte. Sí. Lo primero que la expansión del Estado se financia
precisamente con tomar rentas del sector agropecuario. Digamos que se lo tomaba a un tipo, se tomaba el cereal que se vendía a un precio, porque tomaban el precio internacional a un tipo de cambio mucho más bajo y sobre eso también aplicaban retenciones, habida cuenta que el precio internacional lo permitía. Allí el IAPI obtuvo grandes ganancias, que fue con lo cual el gobierno de Perón financió toda la expansión del Estado. Recordemos que Argentina estaba fuera del mercado crediticio a nivel internacional. Tenemos muchas similitudes de lo que hay en la actualidad. Entonces, este financiamiento a través del agro y también de la expansión monetaria, de muchas cosas que tienen similitud con lo que pasa hoy en día. A partir de eso, también el Estado nacionaliza, como vos decías, los ferrocarriles en el año 46. Allí tiene una actuación preponderante el presidente del Banco Central, que era Miguel Miranda, en donde llega a un acuerdo con Inglaterra y allí cierran eso que fue, digamos, a Inglaterra como quien había financiado toda esa expansión de los ferrocarriles. Ferrocarriles que durante los 10 años de la guerra no habían tenido inversiones en el cuidado de la infraestructura. Y en donde Perón, muy similar a lo que pasa hoy en día, utiliza los ferrocarriles nacionalizados como forma también de generar empleo, de generar mayor nivel de empleo, de mostrar servicios más baratos con tarifas atrasadas como anclas inflacionarias, y en donde empieza el deterioro de todo lo que había sido ese servicio, que había sido muy bueno, extraordinario, desde que se construyeron los ferrocarriles en nuestro país hasta superada la década del 30, que empieza la Segunda Guerra Mundial, donde por lógica durante la Segunda Guerra Mundial Inglaterra era un actor, digamos, activo en la guerra, no hizo inversiones. Y en donde el Estado Nacional lo nacionaliza, y a partir de allí viene toda una debacle en lo que es la calidad del servicio, que terminó con el cierre de muchos de esos ramales y prácticamente quedando únicamente lo que tiene que ver con transporte de pasajeros, digamos lo que es Buenos Aires, y el transporte de carga, que fue privatizado durante la década de los 90. 45 años, 50 de debacle del servicio que comenzó allí. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Entel, donde fue nacionalizada. Después se sigue con el Estado empresario, como es con YPF, fabricaciones militares. Una serie de empresas que fue creando el Estado, en donde no se las manejaba con un criterio de eficacia y eficiencia, sino como elemento de generador de puestos de trabajo, de asegurar precios baratos de prestaciones de los servicios, pero no así de la calidad. Bueno, y eso terminó en la década del 90 con la debacle de todas las empresas. Y bueno, también un problema que vemos en la actualidad, Gustavo, que siempre decimos el tema de las tarifas, se habla, la gente no puede pagar lo que cuestan los servicios reales, pero después empezás también con todos los problemas de los servicios que se vuelven insuficientes o insostenibles. En lo que tiene que ver con la política crediticia del Banco Central, nacionaliza todos los depósitos que estaban, ¿no es cierto?, en los bancos privados, lo toma el Estado y utiliza al Banco Nación, al Banco Hipotecario, como una suerte de administradores de esos fondos, y constituían lo que era el directorio del propio Banco Central. Todo lo que hacían los bancos privados era tomar los depósitos, pero se los redescontaban al propio Banco Central, que era el único que tenía la posibilidad de administrar el crédito. Crédito que estaba dirigido sobre todo al sector industrial, también de formas que llevaban a la corrupción y otras cosas, pero que significaban en definitiva una transferencia de recursos hasta esos sectores, porque se prestaban a niveles de inflación, a niveles de interés muy por debajo de los niveles de inflación. Claro. Entonces, en definitiva, el Estado terminaba subsidiando a esos créditos que estaban por debajo del nivel de inflación. Por otro lado, las tasas de interés pasivas de los bancos, o sea, lo que pagaban por los plazos fijos, también estaban siendo muy bajos.
Y después otra cosa que sucedió durante el gobierno de Perón fue el cierre de la Caja Nacional de Ahorro Postal, de ahorro de las cédulas hipotecarias, la Caja Nacional de Cédulas Hipotecarias, que era y las inversiones que hacían desde el año 1880 aquellos que pretendían tener su vivienda, entonces iban comprando cédulas hipotecarias al Estado para poder, digamos, adquirir su vivienda. Durante la presidencia de Miranda del Banco Central, Miranda levanta todas esas cédulas hipotecarias y quedan únicamente como inversión lo que eran los plazos fijos en los bancos, en los bancos que eran los estatales que financiaban el crédito. Todo eso se hizo con emisión monetaria porque no se le prestó demasiada atención a la cuestión inflacionaria. Pero la inflación había pasado de ser prácticamente deflacionaria en el 44 a estar en el 18-20% en el 45 y ahí mantenerse por arriba del 20, el 30%, hasta que llega al máximo en el año 52, que llega a un 38% la inflación. Claro, mira vos. Bueno, yo veía, a mí me gusta mucho la parte discursiva, a mí me interesa siempre analizar los discursos y en esta oportunidad también cómo se presentaba el gobierno. Y yo veía en otro material donde, por ejemplo, Domingo Perón, repasando un poco lo que venís diciendo, él presentaba con mucho énfasis en sus palabras y decía, extranjeros eran los ferrocarriles, extranjeros eran los barcos, extranjeros los elevadores de granos, así lo planteaba en estos primeros años. Entonces, ¿ahí qué se hace? Como decíamos, repasando, Gustavo, se nacionaliza el Banco Central, los servicios telefónicos, como decías, el gas, las usinas eléctricas, los ferrocarriles, los puertos, y ahí se va a realizar también una gran cantidad de obras públicas que están destinadas a proveer energía a una industria que, decía Perón, ahora construye aviones, autos, locomotoras. Después se va a venir toda la parte social que tiene que ver con las viviendas, las escuelas, centros de salud, más en la otra parte. Y hay una parte muy importante que tiene que ver con la cuestión política, pero sí, que no se aleja de lo económico. Es antes existían los sindicatos, pero los sindicatos no estaban fuertes, porque económicamente dependían únicamente de los aportes. No tenían financiamiento. Y Perón le transfiere las obras sociales, cuestión que están hasta el día de hoy, a los sindicatos. Digamos cosa que hablas todos los días en la misma manera. Exactamente. La caja de los sindicatos, en definitiva, son las obras sociales, y eso se genera a partir del gobierno de Perón. De allí la fortaleza que viene de aquellos años. Y lo que se constituyó también en el mecanismo de defensa que tenía el propio gobierno de Perón ante cualquier circunstancia que podría tener. Cosa que en el 55, en el 51 trata de haber un golpe de Estado que Perón repele, pero ya en el 55, digamos, la cuestión política, conjuntamente con los militares, se había hecho mucho más difícil de sostener. Había fallecido Evita, que era el pilar de él también, y cae ante la Revolución Libertadora. Claro, mira, Gustavo, la verdad que uno dice, primero, como nosotros le hemos dado un enfoque que tiene que ver con la política económica de gobiernos anteriores, viendo un poco hacia atrás para ver qué pasaba antes y poder comparar con lo que pasa actualmente y ver también qué podría pasar más adelante pensando en un futuro. Pero ha habido otros gobiernos donde realmente ha sido protagonista la parte económica, pero en los dos primeros gobiernos del general Juan Domingo Perón, tiene un rol totalmente preponderante, muy importante, la primera dama, Eva Duarte de Perón, ¿sí? Evita Perón, dando ese costado, esa mirada social, llega totalmente protagonista, ella, una figura que venía de ser actriz, que se vuelve muy querida, que tiene una impronta, un carisma para poder llegar a las masas realmente, para poder conquistar al pueblo argentino, a las mujeres y demás. Y veíamos que, más allá de que se implementa este primer plan quinquenal con todas estas medidas económicas que estamos desarrollando,
la gran difusora, la gran comunicadora de este plan de gobierno fue, sin lugar a dudas, Eva Duarte de Perón. ¿Sí? Ella tuvo un rol preponderante para poder llegar a la gente. Y marca también un antes y un después. Yo el otro día les decía aquí a los oyentes mientras pensaba, porque a mí me parece verdaderamente impresionante, porque una mujer que llegó súper joven al poder de la mano de Juan Domingo Perón, que tiene una vida en el poder cortita en materia de calendario, 6 años, y logra trascender, que a algunos le podrá gustar y a otros no le podrá gustar, pero que la realidad nos muestra, la historia nos muestra que tiene ese nivel de trascendencia, ese nombre importante que logra imprimirle a la historia argentina, no puede ser menos que impresionante, ¿no? En 6 años, porque ella muere súper joven, a los 33 años muere muy deteriorada por el cáncer, pero logró conquistar a las masas. Y obviamente, yo te decía el otro día, Gustavo, a partir de ahí creo que empezamos a hablar de peronismo, antiperonismo, porque quizás de otros partidos o de otras figuras no tenemos esta figura y el anti esto, ¿sí? Es como que ahí empieza a armarse de forma más fuerte, porque las grietas han existido históricamente, por eso también ha habido guerras, las diferencias ideológicas y todo eso. Pero ahí empezó a imponerse socialmente esta idea política de hablar de anti. Sí, puede ser. Creo que de lo que los otros partidos no hay tanto anti, puede haber, pero en lo que es el peronismo, sí, más actual, el antiperonismo, sí. El antikirchnerismo, más común. Sí, el último es el antikirchnerismo, pero tiene que ver con políticas que fueron muy similares, claro, una con la otra. De ahí viene todo que a veces genera el resquemor ese. Recién hablábamos, Silvina, ¿no es cierto?, de la toma de la renta agropecuaria. Y se da una circunstancia que también se dio en los últimos años, que en el año 48 y en el año 49 el precio de los productos agropecuarios empieza a bajar a nivel internacional. Y entonces ahí ya la renta agropecuaria que tomaba el Estado no empieza a tener la dimensión que tenía antes, pero el gasto público seguía a niveles de expansión muy altos. Y entonces ahí la emisión monetaria empieza a crecer y es lo que termina con la inflación tan alta en el año 51 y en el año 52, el orden del 36% un año y del 38% el otro año. Y ahí se van las diferencias entre los dos planes quinquenales, en donde el primer plan quinquenal, que iba del 47 al 51, hablábamos de toda esta expansión de obra pública y demás, y el segundo plan quinquenal tenía que ver más con derechos y tenía que ver también más con una política económica que, sin sacar la retórica que tenía el peronismo, tuvo que ir hacia una contracción de la política monetaria y hacia una contracción de la economía. Incluso tuvo que devaluar la moneda de la Argentina, porque al caer el precio de los commodities, al no no ser sujeto de crédito, porque estaba fuera del mercado crediticio, altos niveles de inflación, tiene que hacer esas políticas contractivas. Y a su vez que terminaban siendo en algunos casos hasta como lo que ocurre en la actualidad, políticas que iban en sentidos contrarios. Por ejemplo, por un lado se apoderaba de la renta del IAPI y por el otro lado tuvo que salir a recomponer renta del sector agropecuario porque toda esa circunstancia de asfixia financiera ya dejaba al principal sector económico fuera de la posibilidad de generar riquezas para el país. Y de allí viene, por ejemplo, la sanción, que eso sí es muy importante, de la ley de alquileres que viene de aquellos años, en donde se crea, ¿no es cierto?, lo que son los alquileres rurales, las parcerías rurales y demás. Eso es muy importante. Y después, en el segundo plan quinquenal se diseña también mayor preponderancia de la mujer, el derecho al voto y demás, que eso también es importante. Este segundo periodo de gobierno, Perón nombra al frente del Ministerio de Hacienda a
a Pedro Bonanni, que después también está en el tercer gobierno de Perón, que es en el año 74, y como presidente del Banco Central a Alfredo Gómez Morales, que son los encargados de hacer la política contractiva. Elevan la tasa de interés, allí el crédito también disminuye un poco. Son un gobierno que fue mucho más ortodoxo de lo que fue el primer gobierno de Perón, el segundo gobierno, hasta la caída con el golpe de Estado que hace la Revolución Libertadora. Allí del 38% de inflación que hubo en el 52, en el año 53 y en el 54 caen, llegando a inflaciones del 3 o el 4% anual, viniendo del 38, y hace un rebote en el año 55 a un 17-18%. Claro. Pero eso ya era producto de que los primeros 2 años fueron muy contractivos y ya a partir del tercer año empiezan también a liberar gastos porque, bueno, necesitaban también hacer acción política, continuar con lo que era la retórica del peronismo. Claro, lo que pensaba Gustavo, que muchas veces nosotros hablamos acá dentro de lo que es Tiempo X con Aire Rural, las cuestiones del campo, y cuando hago entrevistas a referentes, a dirigentes de entidades que representan al sector agropecuario, al sector rural, siempre vinculan a este tipo de ideologías partidarias como que son hasta enemigos del campo. Bueno, acá vemos una parte, déjame desarrollar un poquito esto, porque este Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, ¿qué hace? Hablando simple, le saca el campo para poder subsidiar otros sectores. ¿Qué quería promover? Quería promover la industria en esta primera parte, como estábamos hablando. Y por otro lado, decimos, ahí se ve el tema de la asfixia. Otro punto que a mí me gustaría destacar, porque hay que ir sintetizando, son muchos años y muchos aspectos. El otro punto que yo quisiera comparar con la actualidad, yo lo que veía, repasando la historia para poder también darle más forma a esta entrevista, digo, uno mira el gobierno de Perón, estas 2 primeras gestiones, si bien acá estamos frente a una política donde se busca, a través de este plan quinquenal, generar ese empleo, como decía Perón, 800.000 desempleados que a los 3 meses estaban empleados, pero generando trabajo desde el Estado y no desde el sector privado, como se puede promover a través de otra ideología o a través de la política de mercado, Gustavo. Nosotros decimos, estaba uno con qué relaciona la política de Perón. Si uno le pregunta, a lo mejor cuando volviendo a la imagen de Eva Duarte de Perón, con la máquina de coser, ¿sí? A lo mejor el gobierno de Juan Domingo Perón, generando trabajo a través de la obra pública, que puede no gustar, pero vas a tener un salario a partir de un trabajo. Cosa que si uno mira en la actualidad, eso se ha reconfigurado y hay gente que a lo mejor accede a distintos planes a cambio de absolutamente nada, Gustavo. Si tuviéramos que comparar que lo reconfiguran, lo cambian, porque la idea de Perón era otra. Sí. Más allá de que no estemos de acuerdo con esa forma. Digamos, sí, habría que promover que se mueva el trabajo desde el sector privado, porque si no, pues genera todos estos problemas. Sí, hay que diferenciar lo que fue, Perón, por ejemplo, Kirchner, es, a quién direccionó la política económica. Perón lo direccionaba más hacia los trabajadores y Kirchner se direccionó más hacia los sectores sociales. Digamos, en ese sentido se diferenciaba en que uno se aplicaba más hacia el trabajo remunerado, a tratar de mejorar la calidad de vida de los sectores trabajadores de la población. Distinto a lo que fue el gobierno de Kirchner, en una evolución que fue más hacia los sectores sociales desempleados y hacia los sectores más indigentes, que después tenía su desvío porque es muy difícil hacerlo eso desde el Estado. Una cosa muy importante también en el gobierno de Perón, que en la búsqueda de financiamiento empezó a utilizar lo que eran los fondos de la previsión social. Vos sabés que había en esos años
las cajas de jubilaciones iban, digamos, desarrolladas hacia lo que eran los empleados públicos, aquellos que tenían relación con el Estado. Entonces, la base de aportantes se amplía mucho en esa época y empiezan a aportar sectores autónomos y sectores del sector privado que no tenían relación con el Estado. Entonces, en esos primeros años había mucho ingreso de aportes al sistema jubilatorio y los beneficiarios estaban lejos todavía de jubilarse, o había algunos pocos que se habían jubilado, pero había una masa de dinero muy importante. Entonces, a partir de ese entonces, ya empiezan a utilizarse los fondos de jubilaciones para financiar al Estado, como sucede en la actualidad, como ha sucedido durante el gobierno de Kirchner. Entonces se usaban esos fondos, el Estado tomaba ese dinero y le daba un bono al sistema jubilatorio, un bono del Estado que después no pagaba nunca. O sea, es un bono que se iba renovando, tomando ese dinero a tasas de interés bajas. Como estábamos fuera de todo el mercado crediticio, se utilizaban, o ahí es cuando se empezó a utilizar los fondos del sistema jubilatorio en lo que sería el financiamiento del Estado argentino. Cosa que en lugar de utilizarse a lo mejor en mejorar las jubilaciones, se utilizaba en eso. En aquellos años no fue tan problemático porque el nivel de jubilados no era muy alto, porque recién empezaba a desarrollarse el sistema. Pero después, cuando todos esos jubilados llegaron, ¿no es cierto?, con esas personas que en aquel momento eran aportantes, llegaron a jubilarse, vimos años después, en la década del 70, de los 80, y posteriormente ya llegando a los 90, en lo que fue la eclosión del sistema, terminó con pasando a la FJP y después a una nueva nacionalización del régimen a partir de lo que es el gobierno de Néstor Kirchner. Pero ahí empiezan a utilizarse esos fondos para financiar al Estado, cosa que no debería haber ocurrido. Claro, la verdad que es muy interesante y muy, muy profundo. Imagínate que estamos hablando de muchos años, vamos de 1946 a 1955, o sea, son dos periodos que estamos hablando de Juan Domingo Perón en el poder. Hablamos también del rol de Evita del costado social. En ese momento yo veía de las discusiones, también me gusta hacer un aporte para que nos imaginemos qué pasaba socialmente, qué pasaba políticamente, cuáles eran las discusiones con el resto de los partidos, qué pasaba en la sociedad, por qué temas peleaban. Y, por ejemplo, con el tema de las máquinas de coser, se había generado un problema en la sociedad de aquel entonces, allá en 1946 en adelante, porque decían, van a darles máquinas de coser para que las mujeres empiecen a trabajar, para que tengan mayor independencia y puedan, no sé, tener más libertad, o se van a romper los matrimonios, decían algunos, discutiendo sobre el valor de la familia, y todo teniendo como foco el tema de las máquinas de coser. Después, por otro lado, de pensar una mujer con participación ciudadana, que antes estaba reducida a la cuestión doméstica, a la casa, a ser madre, a las cosas del hogar, y empezar a participar, a involucrarse más en la vida política, que salía a buscar a las mujeres en sus domicilios, golpeaba las puertas a que vinieran, y después se iban hacia el encuentro de Evita también las mujeres que antes no tenían este nivel protagónico. Y lógicamente que después, cuando ya también se promueve, se hace este proyecto y se aprueba el voto femenino, que también marca un antes y un después en la vida política de nuestro país, donde se nos involucra en ese sentido. Digo, uno lo relaciona también con la cuestión del trabajo, pero entiende también por qué se genera esta enemistad con el sector rural, porque yo veía otro discurso donde decía Juan Domingo Perón presentaba su gobierno como una alianza de clases, Gustavo. Sí. Y te voy a decir cómo era lo que él decía. Esto es una alianza de clases, un acuerdo entre el capital y el trabajo, garantizado por el poder del Estado. Esa era la forma discursiva que tenían de presentar su retórica, como vos decías, tomando esta palabra, la retórica del peronismo. Una alianza de clases, acuerdo entre el capital y el trabajo, garantizado por el poder del Estado, el Estado que controla absolutamente todo. Y vos sabés, Gustavo, que quisiera traer acá porque
por estos días estábamos viendo, también nos preguntábamos en las notas anteriores, ¿qué coincidencias de gobiernos anteriores con la actualidad? También había controles de precios en aquel momento, congelamiento de alquileres, veíamos prórroga de los contratos de arrendamientos rurales, el uso del ahorro social, como vos estabas explicando recién. Fíjate vos que cuántas cosas que hoy se discuten también eran protagonistas en las medidas económicas de allá, 1946. Y bueno, hemos ido y vuelto con las políticas, con las medidas económicas y no hemos logrado resolver los problemas. Dando vuelta en lo mismo. Dando vuelta en lo mismo. Fíjate que hablábamos del IAPI recién, y eso a la gente del campo le recuerda a la Junta Nacional de Granos. La Junta Nacional de Granos. Y esa transferencia, ¿no es cierto?, lo que son recursos de un sector al otro, cuando en definitiva podrían coexistir ambos sectores retroalimentándose desde el punto de vista de la riqueza. No hay por qué sacarle un sector para darle al otro, sino es buscar la forma de que se desarrollen ambos sectores. Y en definitiva eso se logra poniendo a la Argentina competitiva en el mundo. Y no es así con un Estado en estas dimensiones como se lo logra. En definitiva, siempre había alguien que terminaba financiando el Estado. Porque no era Perón el que financiaba a los industriales, sino que era el sector agropecuario que le pagaban sus productos muy por debajo del precio, como ocurre hoy en día, con tipos de cambio el igual que existe hoy en día, desdoblamientos del mercado cambiario, distintos tipos de cambio, el libre, el tipo de cambio comercial, el tipo de cambio financiero, y bueno, todo ese tipo de esos tipos de cambio que en definitiva terminaban perjudicando a uno y beneficiando a otro. Pero en eso de distribuir beneficios y perjuicios, terminaba perjudicando al propio país, que terminaban con niveles inflacionarios muy altos, con problemas en lo que hace al acceso al crédito, problemas en lo que hace a la moneda, que veía a perder su poder adquisitivo. Bueno, todo eso fue pasando desde la década del 40 en adelante en nuestro país. Hemos ido y vuelto y no hemos terminado de arreglar nuestro problema. Claro, ahí vemos las coincidencias también. Obviamente que ya como para ir entrando en la parte final, seguramente en otro momento vamos a hablar, porque después hay otro periodo de Perón en el poder, cuando después muere. Pero digo, yo te decía el otro día, y a veces uno piensa, ¿dónde está Perón después de Perón? ¿Dónde está Perón después de Perón? Aparte de las fotos, porque uno cuando llega en la época de las elecciones, vemos que aparece la foto de Perón, la foto de Eva Duarte de Perón, la foto de Evita, la foto de Juan Domingo Perón, en muchos lugares. Yo pensaba, fíjate, en el gobierno de Carlos Saúl Menem, ahí también estaba la foto de Perón. Sin embargo, no sé si representaba, me parece que no iba de la mano de las ideas de Perón, el gobierno del doctor Carlos Saúl Menem, porque fue hacia otro camino totalmente distinto. Bueno, un tema de privatización, nada que ver con estas ideas peronistas que estamos hablando acá. Yo sacando la diferencia que existe entre a quién apoyaba Perón y a quién apoyaba Kirchner en cuanto a uno de los trabajadores y el otro otros sectores sociales, yo Perón lo ubicaría más cerca de lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner. Y en definitiva tiene como, según quien lo mire, es bueno o malo. Entonces tiene más, llega más hacia esos sectores, a un determinado sector social, el gobierno de Kirchner y el gobierno de Perón, y Menem puede tener en el sector peronista, como también en otros sectores, gente que es adepta o que le ha gustado ese gobierno. No así el de Perón, donde es más difícil encontrar, es un núcleo mucho más duro, grande, porque el peronismo, y de hecho ha gobernado el país durante muchos años, pero también el anti es mucho más grande, que para mí el anti que puede llegar a tener Menem, en donde se le ha creado un anti que tenía que ver con lo económico, que después de ver los resultados de estos últimos años ha sido como reivindicado, claro. digamos.
Perón llevó una economía mucho más de tipo socialista. Incluso en la década del 70, cuando él viene después de los 18 años que está proscripto, que tiene que exiliarse del país, genera lo que es la ley de contrato de trabajo y amplía un poco lo que venía o lo que había hecho en la década del 40 y del 50. En los dos primeros gobiernos, el segundo mandato no lo termina porque él cae, o sea, es derrocado por la Revolución Libertadora del 55. Y el tercer gobierno, a poco de asumir, fallece y tiene que tomar el gobierno María Isabel Martínez de Perón. En definitiva, es eso, un gobierno más de centro-izquierda, de socialismo, con preponderancia hacia lo industrial, lo urbano, al desarrollo del empleo, al mercado interno, a la transferencia de recursos del sector agropecuario al sector industrial, que, fueron el inicio de todo lo que es, lo económico a partir de entonces, que no hemos logrado solucionar. Pasamos de un gobierno gobiernos de tintes liberales a tintes populistas. Hubo un cambio importante que fue la Segunda Guerra Mundial, pero a partir de entonces no hemos logrado salir de ese eje que se tomó a partir del gobierno de Perón. Claro, ahí está, este cambio se da a partir de la llegada de Juan Domingo Perón, entonces, como para concluir y cerrar, un cambio de perfil económico en Argentina, un cambio de perfil económico de lo que veníamos en cuanto al modelo de país. Exactamente. Claro, porque si bien tuvimos gobiernos como Frondizi, Ilia después, pero fueron gobiernos que no lograron terminar. Por Frondizi, por ejemplo, en el año 58 empieza a querer cambiar la circunstancia, genera contratos con el sector privado, tratando de multiplicar la producción de petróleo y demás, pero queda todo truncado en lo que fue también nuestra historia a nivel de los gobiernos, que nunca pudieron terminar sus gobiernos porque terminaban derrocados por golpes que eran cívicos militares. Pues los militares no actuaban solo, actuaban de la mano de sectores políticos que apoyaban a que derrocaran a esos gobiernos. Ilia no cae únicamente por la acción militar, sino porque también tenían al lado el apoyo de ciertos sectores políticos para que lo derrocaran. Lo mismo pasó con Frondizi. Y Frondizi había tenido una política de manejo del sector privado, de la industria del petróleo, de la acción entre el Estado y los privados, que lo hubiera posicionado nuevamente a la Argentina, económicamente hablando, en el rumbo que tenía antes de la llegada de Perón. Sin embargo, fueron los propios militares, apoyados por sectores políticos, que hicieron que ese rumbo que estaba tomando fuera, declinado. Y lo mismo ha pasado en muchos aspectos. Bueno, Gustavo, te quiero agradecer por esta nota y seguramente estaremos hablando de la otra parte en próximas entrevistas y seguramente también habrá que darle otros enfoques a la parte social, porque decíamos, también ha tenido un gran cambio de mentalidad, nuestro país o gran parte de la sociedad a partir de esta llegada al poder en su calidad de presidente, estamos hablando. Gustavo, muy amable, buena estrella. Muchas gracias, Irina, buena estrella. Buena estrella. Así hablamos con el contador Gustavo Peretti en estas notas donde desarrollamos la historia política económica argentina.